y hermanas, el eterno Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor saludarlos en esta mañana del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. Con ustedes nuestro pastor Juan José Muro. Muy buenos días, damas y caballeros. Saludamos también a todos los señores ministros y hermanos que nos ven a través de la televisión online en toda Latinoamérica. Les saludamos desde la ciudad de Ambato, en el Ecuador. Que la gracia y la paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, esté con la iglesia. Tengan ustedes la amabilidad de ponerse de pie. Vamos, por favor, a cerrar nuestros ojos. Amado Dios mío, amado Padre bendito, amado Padre celestial, esta mañana reconocemos su soberanía y esta mañana queremos acercarnos a usted a través de los méritos de su Hijo, el Señor Jesucristo. Soberano, Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Su nombre, Padre, es de toda santidad, es de toda justicia y de toda integridad. Cuando pronunciamos su nombre, Padre, estremece todo nuestro ser, porque es el nombre que está sobre todo nombre, y es el nombre que los cielos y la tierra alaban. Padre, vivimos los tiempos extraordinarios conforme a la Escritura Sagrada, donde tenemos el privilegio de mirar en el mundo entero un escenario impactante. Padre, es extraordinario porque su pueblo puede llegar a ver el arrebatamiento en vida. Y aún nuestro hermano Pablo, el último apóstol, predicaba a la iglesia de Tesalónica creyendo él que iba a ser arrebatado. Padre, aquí está su pueblo. Ministre nuestro corazón. Háblenos, Padre. Le rogamos, hable a nuestra alma. Padre, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Padre, a tener la dirección correcta en la escatología bíblica para entender los tiempos que vivimos. Padre, por favor, ayúdanos, mi Dios, a entender el corazón de la cruz, las riquezas de la gracia. Padre, no queremos sabiduría de hombre. No queremos, Padre, agradar al hombre tampoco, sino que lo queremos a usted, Padre.
Altísimo y perdone a su pueblo. Perdone, Padre, a su pueblo. Maravilloso Dios. Le pido que en el nombre del Señor Jesús someta estos aires. Le pido, Padre, que en el nombre del Señor Jesús ponga columnas de fuego en los 4 ángulos, muros de santidad en este púlpito y ángeles, Padre, en esta puerta. Y le ruego, Padre, que limpie la mente y el corazón. Y que el nombre de su Hijo sea glorificado en este púlpito. Gracias por darme la oportunidad de ser el heraldo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Damas y caballeros, amados hermanos, vivimos tiempos de mucha confusión en el mundo. Vivimos tiempos de poco entendimiento. Vivimos tiempos donde la iglesia se encuentra dentro de una fuerte distorsión doctrinal. Estamos viviendo tiempos de supervivencia, como si estuviéramos en la selva, peleando los unos con los otros. Y el día de hoy voy a hablar 3 puntos en una secuencia los domingos con el título La bestia imperio, la bestia anticristo y la bestia falso profeta. Póngalo, por favor. Déjeme decirle que el libro del Apocalipsis fue escrito por el último apóstol viviente, el apóstol Juan. Y el apóstol Juan fue el único de todos los apóstoles que murió como anciano, porque el resto de los apóstoles murieron como mártires. El apóstol Juan, damas y caballeros, en el año 96 de nuestra era, perseguido fuertemente por el Imperio Romano, donde Satanás había tomado a este presidente llamado Domiciano. Y había una fuerte persecución contra la iglesia cristiana. Y el apóstol Juan, por predicar al Señor Jesucristo, por no decirle al emperador Señor y Dios, por abrazar la Biblia, allá por el mar Egeo había una isla llamada Patmos, donde había habitantes, pero había una cárcel, donde iban las peores lacras que el Imperio Romano mandaba. Es ahí donde nuestro hermano Juan, el autor del Evangelio, el autor de las 3 cartas, y el
el autor del libro del Apocalipsis terminó. El apóstol Juan es la única persona de la Escritura Sagrada que tuvo el honor de poder haber vivido la eternidad pasada cuando soberanamente escribió lo que es el Evangelio de Juan para explicar que como el Hijo de Dios, el Dios invisible, se hizo carne. Por lo tanto, Juan vivió una eternidad pasada, pero cuando fue anciano, vivió la experiencia de una eternidad futura y escribió el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis enseña todos los misterios de los tiempos históricos del hombre. Y lo que podemos ver nosotros acá detalladamente, podemos ver lo que pasa en el mundo a través de dos bestias: la bestia anticristo y la bestia falso profeta. Ustedes ahí pueden ver en la figura lo que está encerrando desde aquel tiempo de la Torre de Babel. Ahí, damas y caballeros, está la Basílica de San Pedro, donde cuando usted llega, con todo respeto a las damas, antes de ingresar tiene una forma de la parte íntima de la mujer. Y misteriosamente apareció lo que usted ve en el medio, como si fuera la intimidad del hombre. Recordando el Apocalipsis 17, cuando el Altísimo nos habla que lo que usted está viendo ahí es la gran ramera. Usted puede llegar a ver ese signo de los dioses de la antigüedad y que forman parte de esa hostia que ellos matan al cordero cada vez que lo hacen y se toman su sangre. En la teología falsa de la transmutación, ustedes pueden llegar a ver una pirámide que lo tiene ahí el billete de $1, donde estamos viendo una pirámide Illuminati manejada por el ojo luciferino de Satanás, de lo cual son las élites que manejan el mundo entero. Y al costado, ¿quién está? Si no es la sombra del anticristo. Voy a definir algunos conceptos de la enciclopedia de la Real Academia Española de la 22ª edición, una reliquia de los grandes bibliotecarios. Por ejemplo, la palabra global es un adjetivo que significa tomando en conjunto referente al planeta en que nosotros vivimos. La palabra globalización es la tendencia de los mercados
y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. La palabra globalizador es el que globaliza. La palabra globalizar es universal. Señores ministros de la palabra, el término globalismo en su uso específico, este término encierra una cosmovisión dominante. Y todo lo que estamos observando en el planeta Tierra tiene una formación histórica dominante de extensión global. Existe un movimiento sociopolítico que surgió en la edad contemporánea. La edad contemporánea, damas y caballeros, es el periodo comprendido entre la declaración de la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776 y la Revolución Francesa. En las circunstancias históricas de la llamada era de la Revolución Industrial, es aquí el proceso de la transformación económica, la transformación social y tecnológica. Y en el siglo XX se dio lugar a los más grandes inventos de la historia. Es por eso que el profeta mayor Daniel escribió, inspirado por la tercera persona de la divinidad: pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sigue el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado al otro y se incrementará el conocimiento. Como les dije una vez, en aquel entonces se inventó la penicilina y los antibióticos. Y gracias a estos descubrimientos se pudo enfrentar una serie de enfermedades que producían la muerte. En el siglo XX se inventó el código de barras, el satélite, el submarino, el radar, el motor a gasolina, la fisión nuclear y el láser. En el siglo XX se inventó la televisión, las computadoras, el internet. Pero el 4 de julio del año 1776 pasó algo misterioso en el mundo. En ese año, en Alemania, la palabra Ingolstadt nació una élite llamada los Illuminatis. Justamente el año en que se formó la independencia norteamericana, pero no el mismo mes, sino el 1 de mayo. Es un nombre dado a varios grupos. Su nombre original es Illuminatenorden. Es el latín Illuminati. Si revisamos la historia, se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración. Hay un personaje llamado Adam Weishaupt. Él fue un misterioso jesuita alemán. Los jesuitas son la extensión de la Roma religiosa. Y los jesuitas del Vaticano son hombres preparados para ingresar a todo campo, si es necesario, a la política, sin tener preferencia política,
abrazar la política de esa nación para involucrar la religión. Los jesuitas son una misteriosa élite que puede volverse guerrilleros si su objetivo es llevar la religión en medio de una guerrilla nacional. Los jesuitas son aquellos grupos que se hacen conforme al mandato para poder obtener lo que el Illuminati mayor ordena en las ideas y en el corazón al jefe de Estado de Roma. Están preparados para morir en el nombre de su religión. Pueden mentir y cambiarse de colores como el camaleón. Y es por eso que Satanás, sabiendo que ya tenía Europa con la teoría de la evolución, sabiendo que estaba afectando fuertemente Norteamérica, Satanás sabía que no tenía a los cristianos de Latinoamérica. Y es por eso que de repente, de un momento a otro, este señor que andaba en los papamóviles y que corrían los guardaespaldas y le ponían la alfombra roja y se sentaba en silla de oro, de un momento a otro, el enemigo de nuestras almas cambió al polaco por un jesuita argentino. Porque la estrategia del diablo era sacar a alguien que tenga algún encanto entre las naciones para poder convencer a los evangélicos de que ellos son nuestros hermanos. Y es ahí cuando salió el que es ahora jefe de Estado de la Roma religiosa, el señor Francisco Bergoglio, y se sacó todo el oro, dejó el papamóvil, sacó la silla de oro del antiguo papa y se sentó en la silla de un carpintero y caminaba en tren por Italia. Para poder conquistar con una falsa humildad, una falsa piedad. Siéntate bien. Al mundo entero. Desesperados por lo que estamos viviendo. A un joven como él lo acaban de hacer santo. Le han puesto un jean, un blue jean, una camiseta como la de él, un gorrito, unas Nike, para que los jóvenes ahora ingresen a lo que es el Vaticano. Satanás estimulando la mente de los jóvenes para la adoración del demonio mariano. Porque Satanás sabe ya que le queda poco tiempo, pero todavía no lo es. Él sabe que le queda poco tiempo, pero todavía no lo es. Porque antes, escúcheme bien, estas dos bestias tienen que gobernar el mundo por 7 años. Hay un personaje llamado, como les dije, Adam Weishaupt. Fue un jesuita alemán que su labor principal era la licenciatura de Derecho Canónico en la
latín existe una palabra, societas, y esu, societas, así como suena, y esu, separado. Societa, sus. Esta palabra en latín, societas esus, al costado, por favor, significa compañía de Jesús. El ejército de Satanás en la gran ramera se llama la societas y esus de la compañía de Jesús, que son los jesuitas. Están por todo el mundo. Las societas y esus son de una orden religiosa de la gran ramera del Apocalipsis 17, hijos de la bestia del falso profeta, del Apocalipsis 13, fundada en el año 1534 por el español Ignacio de Loyola, entre otros más. Ignacio de Loyola, aprobado por el jefe del Estado del Vaticano en aquel tiempo llamado el Papa Paulo III en el año 1540. Desde hace 30 años, el mundo ha sufrido un cambio muy radical. De un momento a otro, los jóvenes empezaron a usar aretes. De un momento a otro, los jóvenes se dejaban el cabello largo con el pantalón pitillo. De un momento a otro, los jóvenes se ponían los blue jeans hacia abajo enseñando. Todo el muslo con el comienzo de la marcación de atrás. De un momento a otro, las generaciones de nuestros hermanos indígenas dejaron su atuendo, su tradición y la belleza de lo cual ellos crecieron. Las mujercitas se quitaron su anaco y la hermosura de su belleza para vestir como los mestizos. De repente, nuestros hermanos que no vivían en la ciudad, alejados de esta contaminación, empezaron a ponerse aretes. Porque yo lo viví como misionero en Otavalo. De un momento a otro salió lo que es la ideología de género. Ya no solamente el homosexualismo, sino la ideología de género. Y en algunas naciones empezaron a permitir la zoofilia, los actos inmorales de una mujer o de un hombre con un animal. Lo que se llama el bestialismo. Y algunas naciones empezaron a legalizar la cocaína, el aborto, la eutanasia y el consumo de la marihuana. Empezaron a hacer cremas de marihuana. Empezaron a hacer jabones y remedios de marihuana para incentivar al consumo del hashish o del cannabis. Nosotros sabemos
Norteamérica es una potencia mundial. Y sabemos que Norteamérica ha sido y sigue siendo como un policía de Latinoamérica. Si nosotros llegamos a tener una crisis nacional, posiblemente Norteamérica quiera intervenir para ayudarnos y sacar al gobierno. Cuando ha habido crisis en el mundo, Norteamérica ha mandado su flota de aviones llamados los Águilas para abastecer a esa nación. En el momento de la fundación, ahí, por las tierras de Massachusetts, llegaron muchos años atrás unos peregrinos ingleses, cristianos, que por la fuerte persecución de la religión tuvieron que salir porque ya no se predicaba la Biblia, sino la práctica sacramental. Y salieron para poder evangelizar y formar lo que es el cristianismo. Y llegaron a tierras cercanas de Norteamérica, peregrinos ingleses. Y fueron aquellos hombres que pusieron la primera piedra de fundación con el cristianismo en la nación norteamericana. Tanto así que algunos de ellos fueron grandes fundadores de universidades como John Harvard, en la grande universidad de las leyes del mundo, como es Harvard. Ellos fueron los que inventaron el Día de Acción de Gracias, lo que en inglés se llama el Thanksgiving. Nunca fue un día del pavo, nunca fue nada. Este grupo de peregrinos sobrevivieron a los crudos inviernos de esa región norteamericana que aún no tenía el nombre que tiene. Sus familias murieron, pero muchos sobrevivieron. Y fue que en ese tiempo de noviembre sus familias se juntaron para hacer el Día de Acción de Gracias por haber sobrevivido al invierno. Existió un hombre llamado el señor Barack Obama. Un hombre que muchos creyeron al principio que era cristiano, pero él era musulmán de corazón. Vivió 7 años involucrado en una mezquita en Indonesia. Este señor fue usado por los tentáculos Illuminati para promover y desarrollar lo que es fuertemente el LGTB. Nosotros tenemos la moneda de ellos. Este hombre empezó a discriminar en Norteamérica a los cristianos. Cuando esta nación ha sido formada con bases cristianas. Tanto así que ustedes conocen la Biblia de bolsillo color azul. Dios usó a Norteamérica para entregarla al mundo entero con un ministerio llamado los Gedeones. La Biblia de bolsillo. El billete de $1 dice abajo, In God we trust, que significa en Dios confiamos. Porque la estructura, la base en que creció Norteamérica tenía base escritural. Y Dios usó dentro de la historia de la humanidad una vez Norteamérica
para que se cumpla la profecía de que Israel tenía que ser un Estado soberano e independiente. Las Naciones Unidas tenían todas las banderas del mundo conocido, pero le faltaba una bandera histórica, nacional, que le pertenece al Dios del cielo y que es la embajada de Dios en la tierra, llamada Israel. Y Norteamérica apoyó a que Norteamérica, a que Israel, en la ONU, para que se cumpla la profecía del Antiguo Testamento. Cuando la Biblia dice, levantaré mi bandera entre las naciones del mundo, es ahí cuando se levantó en el día correcto la bandera de Israel, donde nació el Señor Jesús. Tierra de profetas del Antiguo Testamento, tierra de apóstoles del Nuevo Testamento, pero sobre ellos nació el Hijo de Dios, el Salvador de los judíos y el Salvador del mundo. El señor Barack Obama, ya casi a sus finales, sacó la Biblia de la Casa Blanca. Quitó la oración en las escuelas. Los predicadores ya no podían hablar la verdad. Hubo una fuerte persecución en el mundo. Porque la bestia del anticristo tiene que hacer algo igual a la bestia del falso profeta. Y es esto: globalizar la tierra. Y hay una agenda en el mundo que es la agenda global, que es manejada por la élite Illuminati. Y es necesario que esto pase. El señor presidente de los Estados Unidos, el señor Donald John Trump, tiene un lema: haz América grande otra vez. Observemos que es un lema nacionalista. Si observamos la historia de los gobiernos, podemos observar, por favor apunte, que hay dos grupos dominantes en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Dos grupos dominantes: los nacionalistas y los globalistas. Con todo respeto, yo no soy político, tampoco estoy interesado en la política, pero dentro de mi trabajo de la escatología bíblica, dentro del escenario escatológico que tengo que presentarles, me es necesario mirar lo que pasa en el mundo a la luz de la Biblia. Los globalistas son la élite Illuminati y luciferina. Entre el grupo globalista se encuentra el señor presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Recuerda usted lo que significa el nombre Emmanuel? Y este hombre, en la revista conocida mundial, Economist, dijo que era necesario que la Unión Europea tome control de lo que está pasando. Porque si no lo hacemos en la Unión Europea, perderemos el control.
de lo que tenemos. La palabra control suena a dominio. La palabra control suena a manipulación mental. La palabra control suena a lo que hacía el señor Adolfo Hitler. El control de las masas. Aplicar una psicología de masas. Como lo vivimos hoy en día. Póngase la máscara, échese gel, use alcohol, lávese las manos, máximo 2 metros de distancia. Psicología de masas, control mental, manipulación emocional para algo que se tiene que presentar, el gobierno del anticristo. Lo que en el billete de $1 en latín aparece el Novus Seclorum abajo de la pirámide de Satanás. El Novus Seclorum significa el nuevo orden mundial. Tienen que gobernar en esta agenda global una serie de presidentes mundiales que formarán parte del gobierno del anticristo. El señor Emmanuel Macron dijo que el continente europeo está al borde del precipicio y que si los europeos no reaccionan a tiempo, perderán el control de su destino. Suena como que él está esperando que el resto de presidentes de Europa lo proclamen a él como el líder europeo. Hay un personaje que es un magnate inversor financiero húngaro. Es de origen judío y naturalizado estadounidense. A este hombre se le conoce como el hombre que provocó la quiebra en el Banco de Inglaterra en el año 1992. La revista Forbes, especializada en decir quiénes son los poderosos, los magnates del mundo, dice que este hombre se encuentra dentro de los 60 más ricos del mundo, con una fortuna de más de 8.300 millones de dólares. Forma parte de la agenda global y se llama el señor George Soros. Cada vez más, amados hermanos y señores ministros, quiero ingresar cada domingo al escenario escatológico para poder ver qué va a pasar este enero, que recién es el cambio de gobierno en Norteamérica del año 2021. Porque lo que pasa en Norteamérica pasará en la iglesia cristiana. Y es por eso que el Señor la trae acá el domingo, mi hermana. Porque viene el arrebatamiento. Y porque la ama. Llama a su esposo. Llama a su hijo. Si no, no estaría. Porque hay un pueblo indígena. Hay un pueblo mestizo que se tiene que ir en el mundo para el cielo, en vivo, en vivo. No importa cuántos seamos, lo importante es quiénes son los que se van a ir. Recientemente, hace unos días, se han dado las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y hubo una gran lucha espiritual. Hay una gran
personaje abrazado por la agenda globalista, dirigido por el mundo de las tinieblas, impulsado también por la religión, llamado el señor Joe Biden. Han cambiado los métodos ahora en Norteamérica para las elecciones. Ya no solamente uno va a votar a un lugar, sino que han votado anticipadamente y también usando el sistema digital. Déjenme decirles que a las pocas horas de las elecciones, sin haber terminado el conteo en muchos estados norteamericanos, se empezó a proclamar de una manera misteriosa que el señor Joe Biden había ganado las elecciones. La élite globalista declaró al señor Joe Biden como señor presidente cuando todavía le existían solicitudes de recuento, como el estado de Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Nevada, Michigan y Arizona. Tanto así se empezó a gritar el fraude cuando un muerto llamado Joseph William Fraser, fallecido el 7 de noviembre del año 2011, se encontró que había votado por el señor Joe Biden. Dicen que el abuelo del reconocido Will Smith, el príncipe de Bel-Air, también había votado cuando estaba muerto. Algo misterioso empezó a manipular la mente en medio de una pandemia donde la mente del hombre estaba débil. Una manipulación mental sobre otra manipulación mental y sobre las crisis que el mundo entero está viviendo en huelgas en plena pandemia. Hay algo que no está normal, damas y caballeros, y es porque se tiene que implantar el nuevo orden mundial. Es por eso que misteriosamente en el Ecuador, cuando nosotros teníamos la libertad de vivir en esta zona de la Alborada, por ejemplo, poder ir a poner al colegio fiscal a nuestro hijo, por decir en la Teresa Flor, en el parque, en la Ceballos, con la 12 de noviembre. Ahora ya no. Misteriosamente, la agenda global, donde el comunismo está infiltrado, empezaron a zonificar y conforme a tu ciudadela, ahí irán tus hijos a estudiar. La agenda globalista comenzó a trabajar misteriosamente, donde muchos ignorantemente empezaron a ver que estaba muy bien lo que hacían. Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo ha enceguezado la mente espiritual del hombre para que no resplandezca el poder de la luz del Evangelio. Y la Biblia dice que solamente los entendidos entenderán. Y son los salvos. Antes que termine el conteo, misteriosamente el comunista español y vicepresidente, el señor Pablo Iglesias Turrión, involucrado en la agenda española hasta el 2030,
apresuró a felicitar públicamente al señor Joe Biden. Y todos los seguidores comunistas españoles empezaron a proclamar en España, en Europa, la victoria de un posible fraude. El señor presidente socialista Pedro Sánchez Pérez, español, también se apresuró misteriosamente a aplaudir y alabar la victoria del señor Joe Biden. Vuelvo a decir que cuando nuestros hermanos indígenas, en la última lucha que yo estuve con ellos, cuando cerraron y nadie podía salir, ahí estuve yo donde las papas queman, con ellos. En el Parque Montalvo, predicándole a mis hermanos, orando de rodillas con ellos. Caminando me fui, me acuerdo. Y pedí permiso al cabildo. Nuestros hermanos indígenas fueron a luchar por una buena causa de un gobierno comunista. Pero misteriosamente, en una marcha pacífica, aparecieron guerrilleros. Y los guerrilleros usan armas para matar. Y hubo un enfrentamiento ya policial con gente pacífica e gente infiltrada. Donde hubo una gran desgracia ecuatoriana. En la muerte misteriosa de un hombre llamado Pink Floyd en Estados Unidos, un hombre de la descendencia de Khan, un hombre de color murió por una autoridad policial. Y se levantó fuertemente comunistas infiltrados de nuestra vecina nación, del señor Maduro, en Norteamérica. Y entre una agenda globalista que habían ordenado mandar, empezaron a entrar a muchos estados de Estados Unidos a saquear y a robar. Igual sucedió en Chile fuertemente. Y de repente aparece la pandemia. Y de un momento a otro ahora se reciclan las cosas, lo que nunca existió. Porque todo está apuntando ya al final de la iglesia en la tierra. Inmediatamente, cuando se escuchó la alabanza de los comunistas, se levantó el señor Maduro Moros a felicitar antes de tiempo al señor Joe Biden. La señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, que está demostrada en los noticieros que es una inmoral política de Argentina, también se apresuró a felicitarla. El señor Gustavo Francisco Petro Ulego fue miembro de la guerrilla colombiana M-19 y actual político extremo de la izquierda. También se apresuró a felicitar al señor Joe Biden. Empresarios chinos se levantaron rápidamente a felicitarlo y a decir que ahora podrán tener una nueva cosmovisión política de trabajo. Y déjeme decirle que el señor Joe Biden busca trabajar con China. Lo que el nacionalista, el señor Donald Trump,
frenó. Porque si el señor Trump deja que China ingrese a su nación más de lo que está, China gobierna el mundo. Y aparece China en la Biblia, en profecía bíblica, con un ejército incomparable para el tiempo final. Todo es chino. De todos los niveles, pobres, menos pobres, clase media y ricos, tienen producto para todos. Todos pueden comprar en China. La empresa del aborto norteamericana, Parenthood, se apresuró a felicitar al señor Joe Biden. Y en Twitter, esta empresa, conocida por el aborto, por crear pastillas como al día siguiente menstruarás si no menstruas. Ese es el lema del diablo. Y tuve un caso en esta ciudad de Ambato, una muchachita de 13 años aproximadamente, había tenido intimidad con un muchacho como él de 14, 15 años colegial. Y el diablo, usando al papá, le dice, tómate la pastilla del día siguiente, porque es una pastilla que promueve el aborto. Esta empresa, damas y caballeros, Parenthood, dijo en Twitter, votaste por el cambio, votaste por tu futuro, votaste por John Biden. La obra recién ha comenzado. Hoy lo festejamos y mañana trabajamos. Es un lema diabólico para implantar, damas y caballeros, el aborto a nivel mundial. Porque nos estamos acercando a que la iglesia cristiana sea arrebatada de esta tierra. Con todo respeto, el amor no pisotea la verdad, porque nosotros amamos a todo ser humano de toda religión. Inmediatamente, al igual que estas personas, la conferencia episcopal United States Conference of Catholic Bishops se apresuró a felicitar al señor John Biden, la gran ramera, inmediatamente. Porque existe lo que se llama el Papa Negro. Y él tiene su silla en las Naciones Unidas. La conferencia episcopal en España también se apresuró y empezó a pegar carteles promocionándolo y le dijo el señor John Biden, un católico de fe que lo ha ayudado. Control de mente, control de masas. Pero los verdaderos cristianos tenemos la mente de Cristo y no podemos ser gobernados por el demonio del anticristo. Pero si usted está carnal, usted es dominado por los demonios. Y usted le pertenece en su mente al anticristo. Es por eso que cuando usted ore, pídale a Dios, Señor, póngame una mente pedregal espiritualmente. Póngame una mente de piedra
que no te toque el diablo tu mente y no te dejes manipular. Observamos que el señor John Biden ha recibido una cantidad de felicitaciones sin que todavía él reciba el respaldo del gobierno electoral norteamericano. El señor presidente de los Estados Unidos, John Donald Trump, déjame decirles, ha sido el primer señor presidente que desde la Segunda Guerra Mundial no ha llevado a Norteamérica a ninguna guerra. El resto de presidentes después de la Segunda Guerra Mundial llevaron a los soldados norteamericanos a diferentes guerras. Recuerda la guerra de Operation Desert Storm, Operación del Desierto. Pero él no hizo eso por su gobierno. El señor presidente norteamericano se ha pronunciado un hombre pro-life, pro-vida, anti-aborto. Él se ha pronunciado como un hombre no al aborto, no al homosexualismo, no a las drogas. Pero el expresidente no. Entonces ha habido una lucha espiritual de rompimiento de estructuras demoníacas que gobernaban Norteamérica y que llegaban a naciones del mundo. Es por eso que se levantó un ejército de demonios de odio contra el señor Trump y el señor vicepresidente Mike Pence, cristiano conservador. El señor John Donald Trump ha intentado frenar a China en su camino a convertirse en la primera potencia mundial. El señor presidente de China, Xi Jinping, comunista, se apresuró a felicitar al señor John Biden. El señor presidente norteamericano John Donald Trump cerró las fronteras de alrededor de Estados Unidos para que no entren los inmigrantes. Eso es correcto. Lo incorrecto es que se metan. Es por eso que él quiso hacer el muro. Porque como nacionalista, ¿sabes qué es lo que quiso hacer? Proteger Norteamérica. Escuche su estrategia. Proteger Norteamérica. Sacar a los inmigrantes. Levantar nuevamente Norteamérica en el cristianismo para combatir la agenda globalista de Europa, de Latinoamérica. No es que él quiso cerrar la frontera porque no haya querido tener amor para solidarizarse con otros, sino que lamentablemente el mayor porcentaje de inmigrantes son alcohólicos, drogadictos, ladrones, mañosos, que vienen de Latinoamérica para afectar a países que tienen una organización y una disciplina. O para llevarse el dinero con buenas intenciones, pero debilitan esa nación. Y déjenme decirles algo, cada quien cuida su casa. Usted cuida su casa. Y si usted cree que está bien que se meta a la casa de Norteamérica, pues meta a la gente de la calle a su casa acá a vivir, a ver si le agrada. Cuando usted protege lo suyo, usted lo levanta y da testimonio.
Pero a la élite globalista no le gustó. Y al señor jefe del Vaticano, cuando él hizo esto, de empezar a sacar a los inmigrantes, se levantó contra Norteamérica para difamarlos de malo. ¿Y por qué no venden el oro del Imperio Romano que ellos recibieron? ¿Por qué no venden el mármol más caro de Italia que tienen para dárselos a los pobres? Es muy fácil señalar cuando tú no le das de comer al hambriento. Si entrara el señor John Biden a la presidencia, los reyes del Oriente, que son China, manejarían Estados Unidos y por lo tanto el mundo. Dios usó al señor John Donald Trump para que se cumpla una de las profecías escriturales en la Biblia. La luz, por favor. This very Bible, many years ago. In fact, it's her writing right here. She wrote the name and my address, and it's just very special to me. And again, I want to thank the evangelicals. I will never let you down. Antes de Donald Trump ser presidente, el panorama para Estados Unidos era muy incierto en relación a los temas que tenían que ver con los valores cristianos y la libertad religiosa en esa nación. Barack Obama se convirtió en uno de los presidentes más liberales de esa nación y como consecuencia se aprobaron leyes y medidas que estaban alejadas de los valores cristianos que fundaron a Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump, muchas cosas han comenzado a cambiar para bien de la comunidad cristiana en Estados Unidos. Durante una entrevista, la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó que Dios había elegido a Trump como presidente. ¿Fueron correctas esas declaraciones de esta empleada? Podemos afirmar que el mismo Dios ha elegido a Trump como un instrumento para expandir su nombre en esa nación. Nosotros no podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí queremos presentar es cómo Dios ha estado usando a Trump para fortalecer los valores cristianos en una nación que estaba rumbo a eliminar el nombre de Dios. Para empezar, en el 2018, una encuesta realizada por una firma cristiana reveló que más del 50% de los pastores de Estados Unidos aprobaban el desempeño de Trump como presidente. Veamos algunos hechos concretos. Como presidente republicano ha promovido que la Biblia vuelva a ser enseñada en las escuelas. En su cuenta oficial de Twitter, en el mes de enero hizo una publicación para motivar a más legisladores que sigan aprobando leyes para que la Biblia sea enseñada en las escuelas. Esto es muy diferente a las administraciones anteriores, las cuales no le dieron prioridad a este tema. Donald Trump ha sido el presidente de los Estados Unidos que más compromiso público ha asumido con la libertad religiosa de ese país. Durante el gobierno de Barack Obama, muchos pastores evangélicos llegaron a sentir temor de poder expresarse con libertad sobre temas de identidad sexual y morales, ya que en la administración de Obama se les hacía cierta censura. Cuando Trump llegó al poder, se comprometió a defender el derecho de la comunidad cristiana y garantizar que el nombre de Dios no sea eliminado de la identidad de esa nación. My administration will always support and defend your religious liberty. We don't want to see God forced out of the public square, driven out of our schools, or pushed out of our civic life. We want to see prayers before football games if they want to give prayers. We will not allow the government to censor sermons, to restrict the free speech of our pastors and our preachers and the people that we most respect. También en 2018, durante el desayuno anual de oración, Trump anunció que firmó una orden ejecutiva para proteger la libertad religiosa en Estados Unidos. Además, afirmó que Dios está por encima del gobierno y que la oración es parte fundamental de esa nación.
Reverend Graham's words remind us that prayer has always been at the center of American life because America is a nation of believers. Right? Eligió como vicepresidente a Mike Pence, el cual es un cristiano conservador que ha estado trabajando muy de cerca con los pastores evangélicos y ha estado promoviendo iniciativas del gobierno para promover valores cristianos en Estados Unidos. El vicepresidente ha participado de grupos de estudios bíblicos junto a otros importantes empleados de la Casa Blanca, algo que no sucedía en la administración de Obama. El vicepresidente Pence habló en la Convención Bautista del Sur, donde reveló que el gobierno de Trump ha invertido millones de dólares para proteger cristianos que son perseguidos en otra nación. Durante el gobierno de Obama, las organizaciones pro aborto fueron fortalecidas y recibieron muchos recursos. Cuando Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, se convirtió en el presidente más pro-vida que ha tenido ese gran país. Como presidente ofreció un discurso a favor de la vida durante la marcha pro-vida más grande que se realiza en los Estados Unidos. Today I'm honored and really proud to be the first president to stand with you here at the White House to address the 45th March for Life. That's very, very special. You love your families, you love your neighbors, you love our nation, and you love every child, born and unborn, because you believe that every life is sacred, that every child is a precious gift from God. Pero también recientemente, durante su discurso del Estado de la Unión, se pronunció a favor de la vida. To defend the dignity of every person, I am asking Congress to pass legislation to prohibit the late-term abortion of children. En el gobierno de Trump se han cortado fondos para organizaciones que se dedican a promover el aborto en otros países y en Estados Unidos. Donald Trump se ha propuesto que el nombre de Dios no sea borrado de los fundamentos de Estados Unidos. Por último, durante un discurso de Semana Santa, Trump declaró que Cristo ha resucitado. For Christians, we remember the suffering and death of God's only Son and his glorious resurrection on the third day. On Easter Sunday, we proclaim with joy, Christ is risen. Esto tiene mucha importancia porque en muchos espacios de Estados Unidos se promueve que la Biblia es un mito. Nosotros no podemos afirmar que Trump sea realmente cristiano. Su vida personal ha estado llena de escándalos que no son precisamente un ejemplo de alguien que sirva a Dios con todo su corazón. Lo que sí podemos ver es que, pese al pasado que haya tenido Trump, Dios puede estar usándolo para traer un renacer de los valores cristianos de Estados Unidos. Si te ha gustado, dale like. En el Antiguo Testamento habla que tenía que cumplirse una profecía para proteger Jerusalén. En Israel hay dos ciudades, la ciudad de Tel Aviv y la ciudad de Jerusalén. Las embajadas por la historia de la humanidad se han mantenido en Tel Aviv. Pero Dios usó al señor John Donald Trump para proteger Jerusalén de más de 122 millones de árabes que han querido apropiarse de lo que es esa tierra. E impulsado, el señor presidente norteamericano ordenó sacar la embajada de Tel Aviv norteamericana para llevarla a Jerusalén. Los árabes, el ejército de las tinieblas empezó a amenazar a Norteamérica, amenazarlo a él, que si él hacía eso, se iba a armar una tercera guerra mundial. Pero como tenía que cumplirse la escritura, el soberano no permite nada cuando él tiene que hacer algo específicamente en el mundo. Se sacó la embajada y se llevó a Jerusalén.
Y tras de esta embajada, otras embajadas del mundo fueron con él y protegieron a Jerusalén. Jerusalén. Ahí está Belén, Betejelem, casa de pan. Jerusalén, damas y caballeros, para estar acabando, está destinada a convertirse en un faro que ilumine el camino para todas las naciones del mundo. En el año 1000 antes del Señor Jesucristo, el rey David conquistó Jerusalén y la hizo capital eterna e indivisible de su reino. Jerusalén es la embajada del Altísimo Dios en la tierra. Pero déjeme decirle que Jerusalén, sin lugar a dudas, es, fue y será la ciudad más codiciada del mundo. Su nombre aparece por lo menos 800 veces en la suficiente escritura. En el Antiguo Testamento aparece aproximadamente 600 y 200 en el Nuevo Testamento, también llamado Brit Ha-Dashah. En la historia antigua, el lugar se haya habitado desde el tiempo paleolítico. Los habitantes originarios fueron expulsados entre los años 5000 y 4000 antes del Señor Jesucristo por un pueblo a que las escrituras le denominan los cananeos, los cuales avanzaron por el territorio de la Edad de Bronce. El Señor fundó el mundo en Jerusalén. Déjenme decirles, según la tradición judía, en la actual ciudad de Jerusalén se halla ubicada la roca o piedra angular principal sobre la cual Dios hizo descansar los cimientos del mundo. Es por eso que la Escritura dice en Job capítulo 38 del 4 a 6, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas si sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Y mira lo que dice, ¿o quién puso la piedra angular? Todo constructor sabe que para construir una casa se necesita una piedra angular para poner el mayor peso. Y dice la historia judía, la cultura judía, el Talmud judío, que esa piedra para fundar el mundo se encuentra en Jerusalén. Por eso Jerusalén es la embajada de Dios en esta tierra. Y nadie podrá tocar Jerusalén. Nadie podrá entrar a destruir Jerusalén. Porque cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a implantar su reino milenial, Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y dice la Biblia que los señores presidentes que queden después de la gran tribulación irán a rendirle cuentas a Él. Y Él gobernará con vara de hierro al mundo que haya quedado. Y la iglesia, la esposa del Cordero, estaremos disfrutando de ese reino de 1000 años. Dar una alabanza al Señor. Señores ministros, damas y caballeros, es un honor muy grande el poder haber estado a través de la televisión con ustedes. Si el Señor no viene antes, estaremos juntos el otro domingo, ingresando a este misterio del Apocalipsis, capítulo 3, donde ahí veremos todo lo que se ha hablado el día de hoy para glorificar al Hijo del Dios Altísimo, como el león de la tribu de Judá,
como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, entraremos a ver este misterio de la bestia imperio. Porque hay un imperio. La bestia anticristo gobernará sobre la bestia imperio. Hay una bestia que gobierna sobre el imperio, que es la bestia anticristo. Y la bestia falso profeta estará con él en este imperio. Que el Altísimo Dios les bendiga. Vamos a orar. Pónganse de pie.